La ciudad de Oaxaca de Juárez hervía bajo un sol inclemente, sus rayos dorados pintando las fachadas coloridas de las casas con sombras nítidas y duras. Pero la belleza del paisaje escondía la dureza de una realidad social compleja. Los aromas embriagadores de tortillas asadas al fuego, del chocolate caliente molido y de las flores de cempasúchil se mezclaban en una sinfonía olfativa que flotaba en el aire, invitando al deleite de los sentidos. Sin embargo, ese aroma era opacado por el bullicio incesante de voces apresuradas, risas efímeras y el arrastre constante de los pies de una población que nunca parecía detenerse en una danza frenética entre el pasado ancestral arraigado en sus tradiciones y la urgencia implacable del presente. En medio de esta sinfonía caótica de la vida diaria, una mujer anciana, Emilia, avanzaba con una urgencia palpable, grabada en sus facciones, marcadas por una profunda preocupación. Mientras su mano arrugada apretaba firmemente la pequeña y febril de su nieto Pedro, un niño de apenas 8 años que luchaba visiblemente por respirar, su cuerpo frágil convulsionando en toses secas y dolorosas que anunciaban una enfermedad grave e inexplicable que robaba su vitalidad. A cada paso de Emilia, sus ojos se fijaban con una esperanza desesperada en la imponente, pero paradójicamente agotada y sobrecargada, estructura del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, erigiéndose como una promesa frágil en medio del paisaje urbano. La fachada blanca y algo desgastada por el tiempo, con ventanas polvorientas que apenas revelaban el interior y un letrero casi borrado por la exposición constante al sol, parecía, a primera vista, prometer alivio y cura para todos los que buscaran refugio, un santuario de esperanza para los afligidos. Sin embargo, tras sus paredes visiblemente desgastadas por la demanda incesante, los corredores internos escondían un escenario brutalmente familiar y desolador de hacinamiento crónico, con pacientes amontonados en camillas improvisadas que bloqueaban el paso y camas improvisadas donde el espacio era mínimo. Los recursos médicos eran tan escasos como la paciencia de los profesionales agotados que trabajaban allí sin tregua, movidos únicamente por una devoción casi heroica. Una sirena rasgó el aire con un sonido estridente y agudo, y una ambulancia se detuvo bruscamente en la entrada principal, la puerta abriéndose para revelar otro cuerpo inerte, envuelto en una manta, sumándose a la interminable fila de cientos de esperanza y desesperación, donde el tiempo era un enemigo implacable y cada segundo perdido significaba la diferencia brutal entre la vida y la muerte, un drama que se repetía incesantemente. La enfermera Elena, una mujer de unos 30 años, se movía por el corredor abarrotado del hospital con una gracia casi sobrenatural, sus pasos firmes a pesar del visible cansancio que marcaba sus ojos profundos y expresivos, un reflejo de las largas y agotadoras jornadas de trabajo. Poseía una pasión inquebrantable por la enfermería, una vocación que iba mucho más allá del mero deber profesional o de un salario, y una mirada atenta que percibía matices y detalles mínimos que con frecuencia eran ignorados por la mayoría de las personas a su alrededor. Un verdadero don en su oficio, especialmente en un entorno tan caótico. En medio del frenesí incesante de pacientes agitados por el dolor o la ansiedad, familiares ansiosos por noticias y empleados apresurados que se cruzaban en un ballet desordenado de urgencia, Elena era un ancla de calma y compasión, su presencia irradiando una serenidad que traía un alivio sutil y momentáneo a aquellos que esperaban angustiados en las sillas y camillas improvisadas, esparcidas por el corredor. Para ella,
Cada persona allí no era solo un número más en un expediente o un caso clínico a resolver rápidamente. Era una vida compleja, una historia única, un ser humano que merecía cada gota de su dedicación y cuidado, independientemente de su origen o condición social. Ella se detuvo por un instante, su mirada perspicaz recorriendo los rostros ansiosos, agotados y muchas veces desesperanzados que llenaban los bancos de espera y las camillas improvisadas esparcidas por los corredores, un testimonio silencioso de la sobrecarga aplastante del sistema de salud público en Oaxaca. Un dolor antiguo, casi una cicatriz profunda en su alma, reverberaba en su pecho, un recuerdo vívido y perturbador que la impulsaba constantemente. La pérdida trágica de su hermano menor. La vida del chico había sido brutalmente cegada debido a un diagnóstico tardío, casi negligente, y a la flagrante falta de atención médica adecuada. Una tragedia personal que la atormentaba y que paradójicamente la impulsaba con una fuerza implacable. Aquella memoria dolorosa e injusta era la fuerza motriz detrás de su incansable dedicación diaria, un juramento silencioso e inquebrantable de que nadie más bajo su mirada sufriría el mismo destino, que cada paciente que cruzara su camino recibiría el cuidado digno, minucioso y humano que merecía, independientemente de su condición social o de dónde viniera. Esta historia te emocionará y te recordará cómo pequeños actos pueden transformar vidas. Si crees que más personas necesitan escuchar relatos como este, suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias reales e inspiradoras. La luz tenue que se filtraba por la ventana, apenas logrando penetrar la densa penumbra del ambiente, iluminaba parcamente la habitación donde Miguel, un humilde y sufrido trabajador del campo de unos 40 años, yacía en su cama de hospital, su cuerpo postrado y debilitado. Su cuerpo, visiblemente castigado por una enfermedad misteriosa, temblaba en espasmos dolorosos que lo sacudían intermitentemente, y su voz, cuando intentaba desesperadamente hablar o gemir, era apenas un susurro imperceptible, casi inaudible, perdido en el aire pesado y silencioso del ambiente. Elena, a su lado, lo observaba con una atención casi protectora, su mano probando suavemente la frente febril del paciente, buscando cualquier pista, cualquier mínimo signo que pudiera desvelar el misterio cruel que lo consumía lentamente. Había algo inexplicable y profundamente inquietante en el estado de Miguel, una complejidad que los exámenes estándar, repetidos hasta el cansancio durante días, parecían incapaces de revelar, dejando al equipo médico en un callejón sin salida frustrante. El doctor Alejandro Vargas, el jefe de neurología, un hombre elegante e imponente de unos 50 años, cuya voz, incuestionablemente autoritaria, resonaba en la habitación, estaba junto a la cama de Miguel, flanqueado por otros 4 médicos renombrados, todos con semblantes de frustración y resignación. Murmuraban términos técnicos complejos y diagnósticos convencionales que claramente no encajaban en el cuadro clínico atípico presentado por Miguel, pero insistían en sus propias certezas. La impotencia, sin embargo, era evidente en sus rostros, antes confiados, ahora marcados por una perplejidad mal disimulada. El doctor Vargas suspiró profundamente, un gesto de cansancio y resignación, y se volvió hacia Elena con un tono seco y definitivo que no admitía discusión, un veredicto final. Enfermera, ya hemos realizado todos los exámenes posibles e imaginables. Agotamos todas las posibilidades. Lamentablemente, no somos capaces de obtener un diagnóstico preciso para este caso. No hay más que hacer por este paciente. Es un caso perdido. Las palabras cortantes y definitivas del doctor Vargas, no hay más que hacer,
cayeron sobre Elena como un peso aplastante, no solo un veredicto médico, sino un golpe directo a su pasión inquebrantable por la enfermería y a su ética profesional. No era solo una declaración de derrota clínica, que por sí sola ya sería frustrante en un hospital tan necesitado. Era un eco gélido de desinterés y resignación que hería profundamente su alma y chocaba con su sensibilidad humana. ¿Cómo podían aquellos médicos, figuras de autoridad incuestionable, vasto conocimiento teórico y años de experiencia, simplemente dar la espalda y desistir tan fácilmente de una vida, de un ser humano que aún respiraba, luchaba y tenía una familia que lo esperaba? La imagen de su hermano menor, el recuerdo vívido y doloroso de su propia impotencia ante la negligencia que lo victimó años atrás, encendió una furia silenciosa y una determinación inquebrantable dentro de ella. No, ella se negaba a aceptar esa conclusión simplista. La vida de Miguel valía infinitamente más que un diagnóstico apresurado o una rendición por falta de imaginación. Mientras los médicos se alejaban apresuradamente, sus voces técnicas disipándose gradualmente en el corredor ruidoso, Elena se acercó aún más a la cama de Miguel, su mirada ahora más enfocada, investigativa y perspicaz que nunca. Sus ojos, entrenados para la observación minuciosa y para notar los pequeños detalles que otros, inmersos en protocolos y en la prisa del día a día, fácilmente ignoraban. Recorrieron cada centímetro de la piel del paciente con una atención casi forense, buscando cualquier pista olvidada. De repente, un detalle sutil, casi invisible para una mirada menos atenta y menos empática, capturó su atención. Un patrón delicado, pero claramente distinto, de erupciones cutáneas que formaban un diseño inusual en la piel de Miguel. Y al abrir discretamente la cortina para que la luz natural del día entrara en la habitación, notó una peculiar y acentuada sensibilidad de Miguel a la luz, un reflejo casi imperceptible de incomodidad. Aquellos signos, Elena estaba absolutamente segura, no encajaban en ninguno de los diagnósticos convencionales que los especialistas habían planteado. Al día siguiente, el puesto de enfermería, un espacio generalmente agitado, ruidoso y lleno de la rutina incesante de un hospital público, se transformó en el cuartel general, improvisado y solitario de Elena. Investigaba con una intensidad febril y una determinación casi obsesiva, sumergiéndose profundamente en su tableta y en pilas desordenadas de libros antiguos de medicina y artículos científicos que se esparcían por toda su mesa. Mapas detallados de la región de Oaxaca, artículos científicos sobre enfermedades tropicales raras y oscuras, estudios profundos sobre toxinas ambientales específicas de esa área rural. Ella devoraba cada información, murmurando teorías e hipótesis para sí misma, conectando puntos que la mayoría de los otros profesionales, en su rutina apresurada, ni siquiera notaría o consideraría relevantes. El constante zumbido del hospital, con sus anuncios de radio internos y el incesante entrar y salir de personas y camillas, era la banda sonora continua de su implacable búsqueda de respuestas, su mente trabajando incansablemente para descifrar el complejo rompecabezas que nadie más parecía capaz o dispuesto a armar. De repente, un artículo llamó su atención, sus ojos abriéndose con la grandiosidad del descubrimiento que parecía desplegarse ante ella. Era un estudio detallado sobre una toxina específica, conocida por ser común en ciertas áreas rurales de Oaxaca, que causaba precisamente los síntomas neurológicos y las erupciones cutáneas atípicas que Miguel presentaba, un encaje perfecto que los grandes neurólogos habían fallado en identificar. Una luz se encendió en su mirada,
una mezcla poderosa de alivio por finalmente encontrar una posible causa y la certeza inquebrantable de estar en el camino correcto, guiada únicamente por su intuición y observación. Era una enfermedad rara, sí, admitía para sí misma, una condición que pocos conocían, pero crucialmente era tratable. El descubrimiento la llenó de una esperanza vibrante y renovada, pero también de la plena convicción de que necesitaría luchar, y luchar mucho, para que su teoría, viniendo de una enfermera y no de un médico, fuera tomada en serio por la rígida y tradicional jerarquía médica del hospital. Armada con su investigación meticulosa y la convicción inquebrantable que brotaba de su alma, Elena entró en la sala de reuniones de los médicos, un ambiente que exudaba formalidad, jerarquía y a veces una cierta arrogancia intelectual. El doctor Vargas y sus colegas estaban inmersos en una discusión acalorada sobre casos complejos, todos con aires de superioridad y autosuficiencia, confiados en sus propios conocimientos y títulos. La voz de Elena, aunque cargada de un respeto inherente a la jerarquía, el profesional, sonó firme y clara al exponer su teoría sobre Miguel, sus ojos fijos en los del jefe de neurología, buscando una rendija de apertura en su postura rígida. Doctor Vargas, he notado patrones que no encajan en el cuadro clínico convencional de Miguel. Las erupciones cutáneas, la sensibilidad a la luz. Creo firmemente que él podría estar sufriendo de una intoxicación por una toxina ambiental específica, común en áreas rurales de Oaxaca, algo que los exámenes rutinarios podrían no detectar. El doctor Vargas la interrumpió abruptamente, su rostro contorsionado en una mezcla de incredulidad, furia contenida y lo que parecía ser un desprecio profesional profundo. Su voz resonó en la sala con una autoridad incuestionable que intentaba sofocar cualquier contestación, cualquier voz discordante. «No es tu lugar, enfermera. Sal de ahí inmediatamente. Ya analizamos el caso exhaustivamente. Con la experiencia combinada de 5 especialistas renombrados en esta sala, cada uno con años de experiencia y publicaciones. No te corresponde a ti, una simple enfermera, cuestionar nuestro diagnóstico o proponer teorías descabelladas que solo sirven para retrasarnos y sembrar confusión entre el equipo». Los otros médicos, visiblemente incómodos pero sumisos a la autoridad de Vargas y al miedo a represalias, asintieron en unísono, reforzando la barrera invisible pero poderosa de la jerarquía y del escepticismo arraigado en relación con las observaciones de una profesional que, para ellos, estaba en un escalón inferior en la cadena de mando. La escena era una clara y desalentadora señal de que la batalla de Elena apenas comenzaba y sería ardua. La reprensión incisiva del doctor Vargas no aplastó la determinación inquebrantable de Elena. Por el contrario, solo la reforzó, encendiendo una llama aún más intensa en su espíritu y en su convicción. Sabía, en lo más profundo de su ser, que estaba en el camino correcto, que su intuición aguda y su capacidad de observación valían más que la arrogancia de cualquier título o el peso de cualquier jerarquía. De vuelta a su mesa en el puesto de enfermería, un espacio ruidoso, caótico y lleno del ir y venir incesante de pacientes y colegas, continuó devorando artículos y libros, rodeada de pilas desordenadas de expedientes y notas hechas a mano. La burocracia del hospital parecía una fortaleza impenetrable, un laberinto de reglas y protocolos antiguos, y la flagrante falta de apoyo de algunos colegas que temían las represalias del doctor Vargas y la rigidez del sistema aumentaba su aislamiento. «No te metas en esa pelea, Elena», susurró una colega, Ana Paula, con una mirada de advertencia y preocupación genuina. «¿Sabes cómo es el doctor Vargas de intransigente y poderoso aquí? Puede arruinar tu carrera».
Pero la voz de la colega era solo un eco distante en su mente. La voz de su propia conciencia, el juramento que había hecho en su profesión y la imagen frágil y desfalleciente de Miguel eran mucho más poderosas y la impulsaban. Elena recordó entonces a su antigua profesora de enfermería, la sabia y experimentada Ana, una mujer que siempre la alentó a confiar plenamente en su intuición clínica y a cuestionar, con inteligencia, respeto y argumentos sólidos, lo que le parecía equivocado o injusto. Con el corazón lleno de una nueva y vibrante esperanza, tomó el teléfono y marcó el número, la línea pareciendo un hilo de salvación en medio de la oscuridad de la incertidumbre. Profesora Ana, necesito su ayuda. Urgente. Es sobre un caso extremadamente complicado que nadie logra diagnosticar y siento, de verdad, que estoy en el camino correcto con una hipótesis, pero enfrento una resistencia absurda y una completa descredibilización por parte de todo el equipo médico, liderado por el jefe de neurología. La conversación se extendió por largos y valiosos minutos, y Ana, con su calma inquebrantable y sabiduría adquirida en años de profesión, ofreció no solo palabras de aliento valioso, sino también referencias a bibliografías aún más específicas sobre enfermedades tropicales raras y métodos de investigación detallados que podrían probar la teoría de Elena, validando su percepción clínica y dándole la munición necesaria. Elena regresó a la habitación de Miguel, ahora armada con un arsenal robusto de conocimiento recién adquirido en sus horas incansables de investigación, y más importante aún, con una renovada e inquebrantable confianza en su propia intuición clínica que la guiaba como una brújula interna. Con el permiso, que fue dado con excitación, de la familia de Miguel, que aunque aún escéptica tras tantas falsas esperanzas, se aferraba a cualquier hilo de posibilidad de mejora, realizó pequeños y delicados exámenes, observando las reacciones sutiles del cuerpo del paciente con una atención forense que iba mucho más allá del protocolo estándar. Notó la persistente debilidad muscular de Miguel, la forma titubeante y casi imperceptible con que sus ojos se movían en sus órbitas y la permanencia de las erupciones cutáneas, aunque discretas y casi invisibles para una mirada menos entrenada. Cada detalle, por menor que fuera, era una pieza valiosa del complejo rompecabezas que los otros habían ignorado o descartado apresuradamente como irrelevante, y Elena estaba determinada a encajar cada una de ellas hasta formar el cuadro completo de la enfermedad. María, la madre de Miguel, una mujer sencilla del campo, cuyo rostro estaba profundamente marcado por la preocupación constante y por innumerables noches sin dormir, se sentaba estoicamente junto a la cama de su hijo. Sus ojos, llenos de una mezcla de esperanza tenue y agotamiento profundo, se fijaban en Elena mientras sostenía la mano inerte de Miguel, con un cariño que traducía toda su angustia silenciosa y su amor incondicional. Observaba a Elena con una mezcla de desconfianza inicial. Después de todo, tantos médicos ya habían desistido de su hijo, tantos diagnósticos habían resultado erróneos, y una nueva, aunque frágil e incierta, chispa de esperanza que comenzaba a brotar tímidamente en su corazón castigado. Elena sonrió gentilmente a María, transmitiendo una calma y una determinación que, de alguna manera, aliviaron un poco el dolor y la angustia de la madre. No voy a rendirme con su hijo, señora. Prometo que haré todo lo que esté a mi alcance, y más, para descubrir qué está pasando y salvarlo. Elena, ahora armada con un expediente completo de su investigación, cada página, un testimonio irrefutable de su diligencia incansable y de sus incontables horas de estudio, y con el apoyo tácito, pero extremadamente significativo, de la profesora Ana,
que había enviado un correo electrónico formal y convincente directamente al director del hospital, confrontó al director. Él era un hombre de unos 50 años, con una postura invariablemente formal y un aire visiblemente cansado, casi agotado, por las constantes demandas burocráticas y los conflictos internos que su cargo imponía diariamente. Elena presentó su caso con una claridad cristalina y una concisión impresionante, sus ojos fijos en los de él, transmitiendo una convicción inquebrantable que sorprendió incluso al endurecido burócrata, acostumbrado a lidiar con quejas y pedidos infundados. Señor director, estoy absolutamente segura de que podemos salvar a Miguel. Los exámenes adicionales que solicito no son un capricho, son cruciales y pueden hacer toda la diferencia en el diagnóstico y el tratamiento, confirmando lo que mis observaciones detalladas e investigaciones profundas apuntan. El director dudó por un largo momento, visiblemente dividido entre la autoridad de la jerarquía y la fuerza de la verdad que Elena presentaba. Estaba profundamente consciente de la reputación intocable del doctor Vargas, un pilar de la institución y una figura de gran influencia, y del riesgo inmenso de desafiar la jerarquía médica establecida, lo que podría generar una crisis interna de proporciones considerables y sacudir la estabilidad de todo el hospital. Sin embargo, la persistencia inquebrantable de Elena, su pasión palpable y la lógica irrefutable de su argumentación, reforzada por el apoyo inesperado de una figura respetada como la profesora Ana, comenzaron a penetrar la muralla de su resistencia y prejuicio. Enfermera Elena, entiendo perfectamente su preocupación, pero el doctor Vargas es una autoridad incuestionable en neurología, un nombre de peso. Esta intervención suya puede causar problemas serios para su carrera y, consecuentemente, para la reputación del hospital, que ya enfrenta tantos desafíos. La presión sobre Elena era inmensa, casi insoportable, pero ella se negaba a ceder un milímetro. Su ética profesional y su compasión más fuertes que cualquier amenaza o conveniencia. La familia de Miguel estaba reunida, el clima de desolación pesando fuertemente sobre ellos, las esperanzas casi extintas ante el deterioro constante del paciente que parecía desvanecerse con cada respiración. María, la madre de Miguel, lloraba silenciosamente, las lágrimas corriendo por su rostro envejecido y marcado por el dolor, mientras sostenía la mano inerte de su hijo, que parecía cada vez más distante, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor, en un estado de casi inconsciencia. Elena se acercó a ellos, su voz suave pero firme, llenando la habitación con una nueva e inesperada determinación, un soplo de vida en medio de la angustia sofocante. Necesitamos un examen específico para confirmar mi diagnóstico, explicó con calma, pero con urgencia innegable. Es una muestra de sangre que debe enviarse con la máxima celeridad a un laboratorio especializado fuera de Oaxaca, pues, lamentablemente, aquí no contamos con los reactivos necesarios para este tipo de análisis raro y crucial para su cuadro. Explicó los riesgos mínimos del procedimiento, pero enfatizó la enorme y tal vez única oportunidad que Miguel tenía de ser salvado, la última esperanza de un milagro. La decisión recaía pesadamente sobre los hombros de la familia, que se encontraba en una encrucijada dolorosa y desesperadora sin saber qué camino seguir. Intercambiaron miradas, el peso de la vida de Miguel, que era un pilar de su humilde comunidad rural, y el sustento de su hogar, cerniéndose sobre sus cabezas como una nube oscura y amenazadora. La esperanza, largamente adormecida y casi olvidada ante tantos reveses, comenzó a brillar tímidamente en los ojos llorosos de María, una llama frágil, pero persistente, que se encendía,
Confiaba en Elena, en la enfermera que, a diferencia de los médicos renombrados y sus conclusiones definitivas de que no había más que hacer, no había desistido de su hijo, que veía en él más que un caso sin solución, sino una vida que salvar. Con un asentimiento lento, casi un susurro inaudible, dio su permiso, las palabras apenas audibles. «Haga lo que sea necesario, enfermera. Salve a mi Miguel. Confiamos plenamente en usted, en su dedicación incansable y su intuición. A veces todo lo que necesitamos es una oportunidad o alguien que crea en nosotros. Es en esos momentos que la vida comienza a cambiar. Si crees que todos merecen una oportunidad, suscríbete y ayuda a difundir mensajes como este. Juntos podemos hacer la diferencia con la autorización renuente del director, que cedió más por una presión sutil y por la plausibilidad de la investigación minuciosa de Elena que por una convicción plena en su capacidad, y con el permiso fervoroso de la familia de Miguel, Elena entró al laboratorio del hospital. El ambiente, generalmente monótono, aséptico y lleno solo del zumbido constante de los equipos y el aroma de productos químicos, ahora parecía cargado de una energía crucial, una expectativa casi palpable en el aire enrarecido. Preparó los materiales con una precisión quirúrgica, sus manos trabajando con una rapidez calculada y una destreza impresionante. La esperanza se mezclaba con la tensión en cada movimiento deliberado, cada pipeta, manejada con el máximo cuidado y atención. Cada gota de sangre recolectada de Miguel no era solo una muestra biológica inerte, representaba la última oportunidad de una nueva vida, un giro improbable para alguien que estaba al borde de la pérdida total, dado por caso cerrado por los grandes nombres de la neurología local que habían agotado sus opciones. La muestra cuidadosamente recolectada fue entonces empaquetada con el máximo cuidado y rigor, etiquetada meticulosamente y sellada herméticamente para su transporte, con Elena supervisando cada etapa personalmente, asegurándose de que nada pudiera comprometer la integridad del material. Se encargó de gestionar el envío inmediato y seguro al laboratorio especializado fuera de Oaxaca, un centro de referencia con tecnología avanzada para análisis raros y complejos, consciente de que cada segundo que pasaba podía ser decisivo para el destino de Miguel. La urgencia de la situación era palpable, no solo en la carrera contra el tiempo que la enfermedad misteriosa de Miguel imponía a su cuerpo debilitado y hambriento de cura, sino también en la lucha continua y agotadora de Elena contra el escepticismo arraigado del establishment médico y la resistencia inercial de un sistema hospitalario que muchas veces priorizaba la jerarquía rígida y los protocolos estrictos en detrimento de la intuición clínica aguzada y la compasión humana genuina que ella tanto valoraba y encarnaba. Los días que siguieron se arrastraron en una lentitud angustiante y casi insoportable, cada hora pesando como una carga mientras la espera por los resultados del examen crucial de Miguel se prolongaba, estirando la paciencia de todos al límite. Elena, incansable en su devoción inquebrantable, prácticamente no salía del lado de Miguel, transformando la habitación del paciente en su propio puesto de observación y vigilia, donde cada respiración era monitoreada con el máximo cuidado. Monitoreaba cada pequeño cambio, cada señal, por menor que fuera de mejora o empeoramiento en su estado de salud, anotando meticulosamente cada detalle en su expediente personal. La tensión en el aire de la habitación era casi tangible, una expectativa silenciosa y casi dolorosa, cerniéndose sobre todos, especialmente sobre la familia de Miguel, que alternaba momentos de oración fervorosa con miradas de pura angustia. Los otros médicos, incluido el propio doctor Vargas,
Visitaban la habitación esporádicamente, sus expresiones variando entre la curiosidad, mal disimulada por la persistencia de la enfermera, y el desdén silencioso, aún no totalmente convencidos de la audacia sin precedentes de una enfermera que osaba desafiar sus conclusiones y sus años de experiencia. Entonces, el sonido estridente e inesperado del teléfono, rompiendo el silencio pesado y opresivo de la habitación, hizo que el corazón de Elena se disparara en un ritmo frenético. Atendió la llamada, su mano temblando levemente, su corazón latiendo fuerte en el pecho, casi sofocando. La respiración, mientras cada fibra de su ser anhelaba desesperadamente la noticia que podía cambiar todo. La voz al otro lado de la línea, calma y objetiva, finalmente confirmó lo que ella ya sabía en lo más profundo de su ser, lo que su intuición aguzada y su observación incansable habían susurrado durante días y noches sin fin, cuando nadie más creía. El diagnóstico de intoxicación por toxina ambiental, antes descartado sumariamente por los especialistas de la neurología, era inequívocamente confirmado con un 100% de certeza. Una ola abrumadora de alivio y triunfo la inundó, mezclada con una urgencia renovada y un sentido de propósito inquebrantable para iniciar el tratamiento inmediatamente. Finalmente, tras una batalla solitaria y ardua, Miguel tendría su oportunidad real y concreta de vivir. Con el diagnóstico ahora validado por pruebas de laboratorio externas, un testimonio irrefutable de la intuición aguzada y la persistencia inquebrantable de Elena, el LIS-2 tratamiento específico para la rara intoxicación comenzó sin demora. Un equipo dedicado, ahora más atento y sin el escepticismo inicial, aplicaba los medicamentos y el soporte intensivo necesarios para desintoxicar el cuerpo de Miguel, monitoreando cada reacción de cerca. La recuperación, aunque no fue instantánea, requiriendo paciencia y persistencia de todos los involucrados, era visible y sorprendente con cada día que pasaba. Un verdadero milagro a los ojos de aquellos que lo habían dado por perdido, que habían cerrado su expediente. Las erupciones cutáneas que antes lo afligían y daban pistas cruciales comenzaron a desaparecer gradualmente. Los dolores intensos reducían su ferocidad y, lo más importante, la claridad en sus ojos, antes turbia y sin enfoque por la enfermedad que lo consumía, retornaba con un brillo renovado, trayendo de vuelta el destello de la vida y la conciencia que parecía haberse desvanecido para siempre, un soplo de esperanza que se extendía por el aire. La habitación de Miguel, antes un lugar de desesperación silenciosa y resignación melancólica, se transformó rápidamente en un punto de observación y casi peregrinación en el hospital, un lugar de curiosidad y sorpresa para todo el equipo. Médicos y enfermeras que antes dudaban e incluso se burlaban de las capacidades de Elena y de sus observaciones, ahora lo visitaban con una curiosidad genuina y una pizca de admiración innegable, observando la notable y dramática transformación del paciente que ellos mismos habían fallado en diagnosticar y de cuya vida habían desistido. El doctor Vargas, en particular, aparecía más veces, su postura altiva y su semblante antes marcado por la arrogancia profesional y autosuficiencia, ahora mezclado con una evidente perplejidad, un malestar sutil y tal vez un naciente reconocimiento de su propio error y de la superioridad de la mirada de la enfermera. La verdad, irrefutable y manifiesta en la recuperación de Miguel, estaba allí, desplegándose ante sus propios ojos, desafiando todas sus certezas y convicciones médicas, hasta entonces inquebrantables. El doctor Vargas convocó una reunión extraordinaria, y la tensión en la sala de los médicos era casi palpable, más densa que el aire habitual de desinfectante y libros polvorientos. Se levantó de su silla giratoria,
carraspeó, y su voz, que solía ser firme, autoritaria e inquebrantable en todas las situaciones, vaciló por un instante notable, revelando una vulnerabilidad inédita, casi chocante, para quienes lo conocían y lo veían como una fortaleza del conocimiento. «Me gustaría hablar sobre el caso de Miguel», comenzó, haciendo una pausa dramática que capturó la atención de todos en la sala, que se miraban curiosos. Su mirada, antes altiva y segura, recorrió los rostros curiosos y aprensivos de sus colegas, algunos que ya sabían de la recuperación milagrosa de Miguel, y luego se detuvo en Elena, que lo observaba con una mezcla de aprensión y una quietud digna, esperando sus próximas importantes palabras. Consciente del peso de ese momento, el doctor Vargas prosiguió, su voz ahora más baja, casi un susurro, pero cargada de una humildad recién descubierta que sorprendió a todos en la sala y resonó en sus oídos. La enfermera Elena tenía razón. El diagnóstico de intoxicación por toxina ambiental fue, de hecho, confirmado por el laboratorio externo, con resultados irrefutables y concluyentes. Un silencio impactado, casi reverente, se instaló en la sala, rompiendo la atmósfera de expectativa. Algunos médicos intercambiaron miradas incrédulas, otros bajaron la vista, visiblemente avergonzados por la revelación pública de su error y de su falla. «Yo y mis colegas», continuó, levantando la barbilla con un esfuerzo visible para superar el orgullo y el ego profesional, fuimos precipitados y, debo admitir, arrogantes en nuestra certeza. Creímos que nuestra experiencia y nuestros títulos eran suficientes, e ignoramos una observación crucial y la intuición de quien estaba más cerca. Pido disculpas sinceras, enfermera Elena. Te pedí que salieras de ahí, pero en realidad estabas exactamente donde debías estar, luchando con toda tu dedicación y tu inteligencia por la vida de un paciente del que nosotros habíamos desistido». Miguel estaba sentado en la cama, visiblemente más fuerte, su piel recuperando el color vibrante y sus ojos brillando con una nueva vitalidad, una señal incuestionable de su recuperación. Conversaba animadamente con su familia, que lo rodeaba con expresiones de alivio y gratitud, y también con Elena, una sonrisa genuina y franca iluminando su rostro antes sombrío. Con un esfuerzo notable, se levantó de la cama, dio algunos pasos vacilantes pero firmes, y abrazó a Elena con una fuerza que demostraba toda su gratitud, susurrando un «gracias» sincero y emocionado. «Me salvaste, enfermera. Estaré eternamente agradecido por tu valentía y por no haberte rendido conmigo, cuando todos los demás lo hicieron, cuando parecía que no había más esperanza para mi vida». María, la madre de Miguel, lloraba lágrimas de alivio y profunda gratitud, sosteniendo la mano de Elena con un cariño maternal, un reconocimiento silencioso de su heroísmo y de su dedicación inquebrantable, que había traído a su hijo de vuelta a la vida. La noticia de la recuperación milagrosa de Miguel, y más importante aún, del papel fundamental y decisivo de Elena en ese proceso, se extendió rápidamente, no solo por los corredores y salas del hospital, sino por toda la comunidad de Oaxaca, llegando a cada hogar. Cartas, flores y pequeños regalos, muchos de ellos hechos a mano con simplicidad y cariño, comenzaron a llegar para Elena, provenientes de personas que ni siquiera la conocían personalmente, pero que se inspiraron profundamente en su actitud inquebrantable y en su notable resiliencia ante la adversidad y el escepticismo. Se convirtió, de manera inesperada y merecida, en un símbolo vivo de esperanza y de que la dedicación incansable, la intuición aguzada y la compasión genuina pueden, de hecho, hacer una diferencia monumental en la vida de las personas, trascendiendo jerarquías y prejuicios profesionales,
que antes parecían insuperables e inquebrantables. La historia de Miguel se convirtió en un relato inspirador, una ceremonia sencilla, pero profundamente significativa y cargada de simbolismo, se llevó a cabo en el auditorio del hospital, reuniendo al equipo médico completo, al equipo de enfermería y a miembros de la comunidad local que habían seguido de cerca la saga de Miguel. El director del hospital, con un semblante serio, pero ahora iluminado por una nueva y convincente convicción, anunció públicamente la implementación inmediata de nuevas directrices hospitalarias. Estas directrices apuntaban específicamente a valorar la observación clínica aguzada y la intuición del equipo de enfermería, fomentando activamente la comunicación abierta, la colaboración multidisciplinaria y la ruptura de antiguas barreras jerárquicas que, durante mucho tiempo, habían sofocado la innovación y el cuidado centrado en el paciente. Elena fue entonces llamada al escenario y al subir, bajo aplausos cálidos, recibió una placa de reconocimiento, mientras la ovación de la audiencia, compuesta por colegas, familiares de pacientes y miembros de la comunidad que habían seguido su lucha silenciosa, fue calurosa y sincera. Un reconocimiento público y merecido de su valor inestimable y de su contribución singular. La mirada de Elena, empañada por la emoción contenida, recorrió el auditorio y, en un momento cargado de significado, encontró la del doctor Vargas, que la aplaudía discretamente, pero con un respeto visible y una nueva humildad en su semblante. Un hombre que había sido transformado por una lección venida de donde menos esperaba. La transformación, sin embargo, no ocurrió solo en Elena y en el doctor Vargas. Se extendió por todo el ambiente del hospital, irradiando a cada rincón y a cada profesional. La jerarquía rígida, antes casi intocable y opresiva, que inhibía el intercambio de ideas, comenzó a ceder lugar a una cultura de escucha activa, de respeto mutuo y de valoración auténtica de todos los profesionales de la salud, independientemente de sus títulos o cargos. La historia de Miguel y su recuperación milagrosa se convirtió en un recordatorio constante y poderoso de que la compasión, la persistencia y el coraje pueden superar incluso los mayores desafíos médicos, y que la ciencia de la medicina se enriquece inmensamente cuando se une a la intuición y a la más pura e innegable humanidad. Miguel, ahora completamente recuperado, con la salud restablecida y una nueva y profunda apreciación por el don de la vida, regresó a su rutina diaria en el campo, bajo el sol vibrante y generoso de Oaxaca, que parecía brillar con una luz diferente. Trabajaba la tierra con un vigor renovado. Cada movimiento de sus manos callosas era un testimonio silencioso y conmovedor de la resiliencia humana y del poder transformador de un cuidado que trascendió lo meramente técnico, el milagro de una segunda oportunidad que había recibido. Respirando el aire puro y sintiendo la tierra fértil y cálida bajo sus pies descalzos, la vida sencilla del campo adquirió un nuevo y profundo significado para él, un sabor agridulce de un recomienzo inesperado, un regalo inestimable venido del coraje, la persistencia y la compasión inquebrantables de una enfermera que jamás olvidaría. Sus días estaban ahora llenos de gratitud y la certeza inquebrantable de que la vida, incluso en sus mayores adversidades y momentos de desesperanza, siempre puede ofrecer un nuevo amanecer, siempre que haya quien luche por ella con todo el corazón. Elena, en su uniforme impecable de enfermera, caminaba por los corredores ahora más ventilados y colaborativos del hospital, con un brillo diferente y determinado en los ojos. Un brillo de propósito renovado y de realización profunda. Continuaba con su rutina agotadora, pero ahora con
una autoridad moral y un respeto que antes no poseía, una deferencia que había conquistado con su determinación inquebrantable y su convicción en defender lo que creía correcto. Su mirada seguía siendo atenta, perspicaz y observadora, pero cargaba la certeza innegable de que la lucha había valido la pena, que sus acciones habían reverberado y provocado un cambio positivo. Felicitó a una joven enfermera asistente por una observación crucial que llevó a un diagnóstico más rápido para un paciente recién llegado, mostrando que el cambio que ella ayudó a iniciar, la valoración de la intuición y la observación del equipo de enfermería, estaba, de hecho, arraigándose profundamente en el corazón del hospital y en la práctica diaria de sus colegas, creando un legado duradero de cuidado humanizado. Elena, tras un largo y agotador día de trabajo, buscó un momento de paz y reflexión en la azotea del hospital. Desde allí, observaba el espectáculo del atardecer en Oaxaca. Los colores vibrantes del cielo, tonos intensos de naranja, rosa y púrpura, pintaban el horizonte creando un tapiz celestial que reflejaba la belleza caótica y la complejidad intrínseca de la vida. La brisa suave, casi una caricia, traía consigo el recuerdo lejano de su hermano, el dolor de la pérdida que la acompañaba desde la juventud, pero ahora ese dolor se mezclaba con una profunda sensación de deber cumplido y de esperanza renovada, una certeza de que su lucha no había sido en vano. Sonrió levemente, un gesto casi imperceptible, y una lágrima solitaria y discreta rodó por su rostro. Una lágrima que era, al mismo tiempo, de gratitud por las vidas que logró tocar y de un futuro que, ella sabía, podría ser más humano, más justo y más atento para todos los que buscaran ayuda en el sistema de salud. Esta historia nos recuerda que, al final, la bondad y el coraje pueden, de hecho, cambiar todo. Elena nos muestra de manera incuestionable que la intuición aguzada, la observación atenta y la empatía genuina son herramientas tan poderosas e indispensables como el conocimiento técnico más avanzado y los protocolos médicos más rígidos. Su jornada es un testimonio elocuente de que desafiar el status quo, incluso frente a una gran resistencia y descreimiento, para luchar por lo que es correcto y justo, es un acto de verdadero heroísmo que inspira a todos. La recuperación sorprendente de Miguel y la transformación notable del Dr. Vargas son pruebas irrefutables de que la humildad y la disposición para aprender, incluso de quien se consideraba el ápice del conocimiento, son esenciales para el verdadero avance en cualquier área, especialmente en la compleja y vital área de la salud. La historia de Elena es un eco poderoso de que cada vida importa profundamente y que el cuidado digno es un derecho inalienable de todos, y no un privilegio restringido a pocos o una concesión. Nos inspira a creer firmemente que, incluso en sistemas imperfectos, burocráticos y muchas veces deshumanizados, un solo individuo con pasión inquebrantable y determinación férrea puede generar ondas de cambio significativas y duraderas, impactando muchas vidas. Su coraje y su resiliencia redefinieron lo que significa ser un profesional de la salud y, sobre todo, un ser humano empático y comprometido, un agente de transformación. Es un recordatorio crucial para confiar en tu voz interna, en tu intuición, y luchar incansablemente por aquello en lo que crees, pues tu convicción puede, de hecho, transformar el mundo a tu alrededor, haciéndolo un lugar más humano. Esta historia nos recuerda que al final la bondad y el coraje pueden cambiar todo. Si este relato te emocionó y quieres que más personas tengan acceso a historias como esta, suscríbete al canal.
Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que pueden transformar vidas.